Encuesta Metrix MX señala que Claudia Sheinbaum cierra el 2021 como puntera y en ascenso rumbo al 2024. Un estudio de opinión de la empresa demoscópica Metrix MX para el portal digital SDP Noticias señala que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tiene el 28.2% de las preferencias electorales, seguida del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el 19.7%. De ahí sigue el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, con el 9.5%, y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con el 4.8%. La encuesta señala que Morena lleva la ventaja de cara a las elecciones de 2024 por coalición. Tendría el 52.1% de los votos, mientras que por la oposición votaría solo el 28.2%. La Auditoría Superior de la Federación prepara demandas contra la administración de Javier Corral en Chihuahua por peculado. El auditor superior de Chihuahua, debí de decir, Héctor Acosta Félix, prepara acciones administrativas y penales contra la corrupción del exgobernador chihuahuense, el panista Javier Corral, por desvíos en la cuenta pública 2020. Presentará una denuncia en enero ante la Fiscalía General Estatal o de la Fiscalía Anticorrupción por no pagar en tiempo y forma un monto de casi 364 millones de pesos correspondientes a la Fundación del Empresariado Chihuahuense, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana y la Cruz Roja. La Secretaría de Hacienda allá pagó fuera de tiempo a estos fideicomisos en una conducta reincidente, pues ya se habían registrado retrasos en otros años. También se detectó que no entregó 170 millones a la Universidad Autónoma de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Un juez federal rechazó la revisión del amparo que interpuso la Fiscalía General de la República en contra de la decisión de otorgar inmunidad procesal al gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, por ser presentado de manera extemporánea. Y cito: se desecha de plano el recurso de revisión hecho valer por la autoridad responsable, Rodolfo Dillanes Ramírez, en su carácter de director de amparo, en suplencia por ausencia del director general del control de juicios de amparo, por suplencia del fiscal general de la República con residencia en la Ciudad de México, indica la resolución. Se agrega, por haber sido interpuesto de forma extemporánea, como se observa de la aludida certificación, señala que no se ha cumplido aún el procedimiento para la privación de la inmunidad procesal como requisito de procedibilidad previo al ejercicio de la acción penal contra García Cabeza de Vaca, por lo que sigue conservando el fuero o inmunidad procesal y de momento legalmente no puede ser puesto a disposición de las decisiones de otras autoridades en estricto apego a la Constitución. El juez octavo de distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, le otorgó el pasado mes de noviembre un amparo contra la orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero al gobernador panista de Tamaulipas. La Fiscalía General de la República pidió a un juez federal condenar a 15 años de prisión al exgobernador de Nayarit, el priista Roberto Sandoval, por un presunto lavado de dinero en la compra de 5 inmuebles por sí mismo o a través de diversas personas, valuados en 222.926.256 pesos, ocultando el origen de los recursos y en operaciones que tuvieron lugar de 2009 a 2015. Al presentar la acusación contra Sandoval, el exgobernador priista de Nayarit, preso en el Ceferezo número 4, El Rincón, ubicado en Tepic, la fiscal Gabriela García solicitó ordenar el decomiso de dichos inmuebles en favor de la Federación. En la acusación presentada ante el juez de control, la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros de la Fiscalía General de la República alista para el juicio un total de 55 testigos, 6 peritajes y 69 pruebas documentales, es decir, un total de 130 pruebas contra Sandoval. En la acusación, la Fiscalía General de la República indica estar dispuesto a negociar un procedimiento abreviado, figura legal con la que Sandoval obtendría la pena mínima del delito y un descuento adicional de hasta 1/3 de la misma a cambio de declararse culpable. La profesora investigadora de las Facultades de Economía y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Patricia Pozos Rivera, señala que al carecer de éxito en sus campañas de desprestigio en medios de comunicación, los grupos empresariales opositores al gobierno del presidente López Obrador
van a experimentar un reagrupamiento para buscar reforzar las medidas de malestar social. En este contexto advierte que esto forma parte de las estrategias de desestabilización económica, social y política que se conocen como el golpe blando, algo que nosotros hemos estado analizando e insistiendo para ustedes. Esto es importante, creo yo. En ese contexto, dice la profesora, advierte que esto forma parte de las estrategias de desestabilización económica, social y política que se conocen como golpe de Estado blando por tratarse de métodos no violentos presuntamente amparados en las leyes y que buscan derrocar gobiernos progresistas como el que se vive en México. Detalla que los sectores empresariales pueden generar problemas económicos a los países con desabasto, fuga de capitales, pueden dejar de hacer inversiones, crear desempleo. Ello obviamente genera problemas para la subsistencia de la población. Entonces, por ahí podríamos tener algún recrudecimiento en sus propuestas. Vemos que ya están reagrupándose, también algunos que intentan formar un nuevo partido político. O sea, sí estamos viendo movimientos en la oposición, dice la académica. Considera que los empresarios van a seguir reorganizándose y recrudeciendo esta parte del golpe blando. Van a seguir sacando mucha más publicidad en contra del gobierno con base en rumores, engaños, tratando de manipular ciertas movilizaciones sociales. Observa la académica que lo más preocupante serían las estrategias de desabasto o de golpe económico, como los problemas que tenemos de inflación. Al respecto dice que si bien se habla de un factor externo por el elevado costo de las materias primas, ellos, los opositores, también podrían tener cierto efecto en las cuestiones económicas porque dominan el mercado. El controvertido portal digital Animal Político señala, basado en los resultados de la encuesta nacional de población privada de la libertad, el EMPOL 2020, que en 2010 el gobierno de México privatizó la mitad del sistema penitenciario federal, asignó contratos por 20 años a empresas para que construyeran, operaran y mantuvieran 8 cárceles con la promesa de que a la larga serían instalaciones más seguras para los internos con mejores esquemas de readaptación y a su vez con una menor carga económica para el Estado. Dice que 10 años después, los datos oficiales revelan que nada de esto ha ocurrido. O sea, esto ocurrió en el 2010, se prometió en el 2010 con Felipe Calderón. 10 años después, nada de lo prometido se ha cumplido. Mientras dichas cárceles privadas absorben casi el 80% del presupuesto destinado al sistema penitenciario, aunque albergan la mitad de los reos, sus internos reportan las mismas deficiencias en cuanto a servicios, espacios, programas educativos, oportunidades de crecimiento, amenazas y corrupción, entre otros. No solo eso, estos centros penitenciarios presentan mayor prevalencia de hechos de violencia o abusos. 4 de los 5 penales con más incidentes justamente son estas cárceles particulares denominadas ceferesos. La defensa de Julio César Serna, ex jefe de gabinete del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, el perredista Miguel Ángel Mancera, buscó la suspensión de la prisión preventiva y el congelamiento de sus cuentas que un juez le impuso como medidas cautelares. No indicó qué cuentas bancarias están sujetas a medidas cautelares, por lo que el juez segundo de distrito en materia penal no puede proveer el recurso que solicitó Serna. No obstante lo anterior, el justiciable fue omiso en señalar que cuentas bancarias fueron sujetas a las medidas cautelares reclamadas, así como la institución financiera que pertenecen y en donde fueron abiertas dichas cuentas, requisitos que a criterio de este juzgador son indispensables para poder proveer respecto de la suspensión que solicita. Se lee en el expediente. Serna cuenta con 5 días para que aclare y precise las cuentas bancarias a las que hace referencia que fueron sujetas a las medidas cautelares y la institución financiera a las que pertenecen. Por otro lado, un juez de Chihuahua otorgó el beneficio de la libertad condicional a Antonio Enrique Tarín García, ex colaborador del gobernador, en ese entonces gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, sobre quien hay abiertas al menos 6 carpetas de investigación por peculado y una del Fuero Federal por el desvío de 250 millones de pesos. La modificación de la medida cautelar fue en la causa penal 2675/2017, que es la única que lo mantenía en prisión preventiva. El juez determinó que durante el desarrollo de este y el resto de los procesos abiertos en su contra, deberá utilizar un brazalete electrónico y mantenerse bajo resguardo domiciliario. Tarín fue detenido en mayo de 2017 en una vivienda en Avenida Insurgentes
y calle Circuito en la Ciudad de México, donde permanecía escondido para evitar su captura. Hijos del Chapo organizan megaposada en nombre de su papá pese a recompensa de Estados Unidos, dicen las autoridades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emite recomendación a la Marina por caso de desaparición forzada en Tamaulipas. Gobierno de Guanajuato ordena al registro civil reconocer el matrimonio igualitario. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Gracias por informarse con nosotros.